Buenas tardes, profesor. A nosotros nos tocó el artículo 14, donde habla la síntesis y evaluación de derivados de 1,3,4 oxadiazol para el desarrollo como antibióticos de amplio espectro. Los integrantes es Ojeda López Ana María, Salvador González Belén Saraí y una servidora Barragán Huerta Aquexal. Bueno, las enfermedades infecciosas son consideradas un problema de salud pública, debido a que son causas importantes de la mortalidad alrededor del mundo por el fenómeno de la resistencia bacteriana, sobre todo pues sabemos que en el ambiente hospitalario, pues saben que ese uso continuo de fármacos antibacterianos ha favorecido la selección de cepas menos sensibles o de cepas portadoras de resistencia contra uno o más antibióticos. Y pues sabemos que durante las últimas 3 décadas el problema de resistencia bacteriana ha ido en aumento por la aparición de bacterias patógenas multidrogas resistentes y la OMS estima que el 80% de la población mundial usa la medicina tradicional para cubrir sus necesidades primarias. ¿Y cuál es esta medicina tradicional? Pues sabemos que es la herbolaria. Entonces, por este motivo, la OMS promueve la búsqueda constante de nuevos antibióticos que contrarresten la resistencia de los microorganismos ya existentes o los que están apareciendo. Y bueno, como sabemos, los derivados de oxadiazol muestran una fuente de actividad bacteriana contra un gran número de bacterias. Y bueno, ¿qué son los antibióticos? Bueno, los antibióticos son medicamentos que combaten las infecciones bacterianas en personas y en animales. Y muchos antibióticos se han modificado actualmente para ampliar su eficacia contra diversas enfermedades infecciosas y se dice que son antibióticos semisintéticos y existen antibióticos conocidos como el amplio espectro, denominados así porque actúan sobre un amplio grupo de organismos infecciosos. Bueno, pues vamos a empezar con la introducción. Bueno, el oxadiazol es un heterociclo aromático de 5 miembros, el cual está conformado por 2 átomos de carbono, 2 átomos de nitrógeno y un átomo de oxígeno. Debido a las diversas posiciones que toman los átomos en el anillo aromático, existen 4 isómeros de oxadiazol, siendo estos el 1,2,3, el 1,2,4, el 1,2,5 y 1,3,4 oxadiazol y el que nosotros vamos a hablar es del 1,3,4 oxadiazol respectivamente. El 1,3,4 oxadiazol tiene un alto nivel farmacológico por su amplia variedad en la actividad biológica que posee. Entonces, como sabemos, posee actividad farmacológica, antiinflamatoria, hipoglucemiante, ansiolítica, antidepresiva, entre otros. Una gran variedad de 1,3,4 oxadiazol activo se emplea en contraatacar gran variedad de bacterias que son identificadas como inhibidoras de la transducción en el proceso de entrega de ribosomas destacados durante la síntesis de proteínas bacterianas. Un ejemplo, ahorita a continuación. Bueno, como vemos, pues un ejemplo pues es la KKL35 y es uno de los oxadiazol componentes más activos, mostrando una fuente activada bactericida entre varias bacterias y no relacionadas y por lo tanto es una molécula prometedora para el desarrollo futuro, con el fin de mejorar la actividad potencialmente antitraducción de compuestos oxadiazol y se ha diseñado y sintetizado una nueva serie de derivados. A pesar de sus fuertes efectos antimicrobianos, se ha mostrado que el 1,3,4 compuestos de oxadizazol se puede dirigir a otras vías en vitro. Bueno,
Ahora vamos a hablar sobre la actividad biológica. Y bueno, la actividad biológica pues presenta un gran interés en los compuestos que contienen el andomio de oxadiazol debido a su estructura química única y su amplio espectro de propiedades biológicas. Presenta un interés considerable en el desarrollo de nuevos compuestos con actividades anticonvulsivas, antidepresivos, analgésicos, antiinflamatorias, antialérgicos, antipsicóticas, antimicrobianas, antimicrobacterianas, antitumorales, antivirales, antituberculosas. Entonces sabemos que el 1,34 oxadiazoles constituyen una clase importante de compuestos para el desarrollo de nuevos fármacos que se han sintetizado estos compuestos como estructuras en la membranadina y actividades farmacológicas tales como actividades las que ya mencioné anteriormente o también puede estimular el sistema nervioso central. La actividad farmacológica, sabemos que los inhibidores de la traducción pueden actuar como antibióticos y estos van a presentar un mínimo de efectos secundarios sobre los ribosomas del huésped de las eucariotas. Aquí vamos a trabajar con nuestro compuesto más importante, que es la KL-35. Es uno de los compuestos de oxadiazol más activo. Presentan una fuerte actividad antibacteriana contra diversas bacterias no relacionadas. La actividad antimicrobial de la síntesis oxadiazole se comprobó su actividad antimicrobiana en el compuesto 1,3,4 de oxadiazol sintetizado recientemente contra una gran variedad de especies, entre ellas 24 bacterias, que son incluidas en cepas de referencia internacionales y de aislados clínicos. Las pruebas de susceptibilidad antimicrobianas fueron realizadas por difusión de discos de agar. Estos discos están cargados de celulosa con 50 microgramos del compuesto, o más bien, también se trabajó con 10 microlitros de dimetil sulfóxido como su control, como podemos ver en la diapositiva. Nuevamente se trabajó con el compuesto KL35. Se utilizó como referencia para la comparación de moléculas recién sintetizadas. Bien, ahora pasando a la actividad microbiana de los compuestos de oxadiazol sintéticos. Para esta parte se hizo una selección de 24 especies bacterianas que incluyó cepas de referencia internacional y de aislamientos clínicos. Tal como se muestra en la pantalla hay algunos ejemplos como la E. coli, el Staphylococcus aureus, el Streptococcus shigenes y el Bacillus subtilis. La prueba de susceptibilidad a los antimicrobianos se realizó primeramente mediante un disco de difusión, como ya se mencionó anteriormente, cargando los discos de celulosa con 50 microgramos de un compuesto y 10 microlitros de dimetilsulfóxido como control, y la KL35 se utilizó como referencia. Para esta parte no se observó inhibición del crecimiento alrededor de los discos de control, demostrando que el disolvente utilizado para disolver los compuestos no afecta en el análisis. 12 de las moléculas probadas, de las 12 moléculas, 8 de ellas, la LWH55, LH39, LWH19, LWH77, LWH74, CT156, CT196 y CT198 no presentaron ninguna actividad bacteriana, y de igual manera se observó crecimiento de todas las cepas hasta los bordes de los discos cargados. De las otras 4 moléculas, CT169,
LWH32, CT183 y CT1-115 mostraron actividad microbiana, pero curiosamente 3 de ellas, CT169, CT183 y CT1-115, exhibieron un amplio espectro de acción y una fuerte actividad antimicrobiana, con un diámetro superior a los 12 milímetros. De hecho, parecían estar activos contra casi todos los gram positivos. Sin embargo, la única cepa gram negativa afectada fue la B. fragilis, y que igual fue una de las bacterias utilizadas. Y en este caso fue por CT183, pero de igual manera CT169, 83 y CT1-115 también afectó el crecimiento de las micobacterias M. mortitum y CT183, en donde también presentaban un efecto contra la M. abscessu. Ok, ahora pasando a efectos sinérgicos con otros antibióticos. Primeramente, ¿qué es el efecto sinérgico? Bueno, el efecto sinérgico se emplea para una forma de interacción de medicamentos que da como resultado efectos combinados con la administración de 2 o más fármacos, los cuales resultan ser mayores que aquellos que podrían haberse alcanzado si alguno de los fármacos se hubiera administrado solo. Para esta parte se realizó o se observó un efecto sinérgico entre un antibiótico y la prueba. De acuerdo a los resultados, para las 6 cepas, en este caso la E. fecalis, Faecium, B. fragilis, C. perfigens, L. monocitógenes y S. ciogenes. Para esta parte, dependiendo de la cepa, se combinó CT169, CT183 y CT1-115. Estas moléculas con lo que los antibióticos a los que la cepa había previamente demostrado que era resistente o intermedio, de acuerdo con las directrices de la EUCAST. Y la EUCAST se refiere justamente al Comité Europeo de Pruebas de Sensibilidad a los antimicrobianos. Para este caso, no se detectaron efectos usando las cepas B. fragilis, perfigens y S. sinógenes, mientras que por otro lado para el A. fecalis sí se observaron efectos nerviosos con las asociaciones del antibiótico streptomicina y CT1-115 con la gentamicina. Además, la combinación de gentamicina con CT183 mostró mayores inhibiciones del crecimiento de Faecium. Por último, la CT1-115 asociado con la moxolactama también mostró un efecto sinérgico significativo en la inhibición del crecimiento de la L-mocitonógenes. Para esta parte se tiene que tener en cuenta que para que esta última deformación, el diámetro de inhibición de 15 milímetros alrededor del disco cargada con ofloxacina y CT169 fue menor que la medida con solo ofloxacina, lo que sugiere que la CT169 puede inhibir la ofloxacina en el hemotocinógenes. Para la preparación de la LH55, nos centramos en el papel que desempeña el grupo funcional, la amida. Para ello preparamos el compuesto LH55 que corresponde a la retroamida KL55. Como podemos ver en nuestro esquema, el núcleo heterocíclico se generó a través de una síntesis de 2 etapas en un solo recipiente. Comenzamos con el 4-fluoruro benzilhidracina,
primero agregando el cloruro de etil oxalilo y luego el cloruro de tostilo. Ya obteniendo esto, el éster etílico aislado, que se conoce como LH39, se convirtió en nuestro compuesto objetivo, es el más importante. Se convirtió mediante la adición de 4-cloroanilina con terbutóxido de potasio en tetrahidrofurano. Y por último vamos a obtener nuestro producto, que es la LH55. Bueno, vamos a hablar sobre el mecanismo. Primero, los pares electrónicos de la amina van a actuar como nucleófilo, entonces van a actuar sobre el carbonilo, el carbono del grupo carbonilo, y esto va a regresar sus pares electrónicos al oxígeno. Entonces nos va a dar la estructura 2, en donde va a tener la carga negativa el oxígeno y la carga positiva el nitrógeno. Entonces uno de los pares del oxígeno va a colocar otra vez sus pares para formar un doble enlace, y los pares van a irse al cloro. Entonces vamos a tener la estructura 3. Entonces el cloro con carga negativa va a sustraer un hidrógeno del nitrógeno para quitar la carga positiva. Después, pues vamos a tener la estructura 4. Bueno, después los pares electrónicos del oxígeno, uno de los pares va a actuar como nucleófilo y entonces va a regresar los pares electrónicos al cloro, provocando que tenga el oxígeno una carga positiva, como lo vemos en la estructura 6. Y uno de los pares del oxígeno va a actuar como nucleófilo, entonces un par va a regresar hacia el oxígeno para quitar la carga positiva. Después nos va a dar la estructura 7, que nos va a dar el correspondiente 1, 3, 4 oxadiazol, en donde aquí vamos a tener el oxígeno con carga positiva. Entonces los pares electrónicos del nitrógeno va a poner un enlace para así regresar el par hacia el oxígeno para quitar esa carga. Entonces nos va a dar nos va a dar la estructura 8, en donde el cloro con carga negativa nos va a con uno de sus pares va a sustraer al hidrógeno y este par va a regresar al nitrógeno para quitar la carga positiva. Después, este es un buen grupo saliente, entonces los pares electrones del nitrógeno va a formar un enlace y este va a provocar que salga el grupo saliente, ¿no? Entonces, como tiene carga negativa, va a sustraer al hidrógeno y este va a regresar sus pares electrónicos al nitrógeno para quitar la carga positiva. Entonces nos va a dar la estructura 11, en donde pues los pares electrónicos del nitrógeno va a actuar como nucleófilo y va a regresar sus pares electrónicos al oxígeno. Entonces, en la estructura 12, el oxígeno va otra vez a colocar sus pares electrónicos para formar un doble enlace. Entonces, este es un buen grupo saliente. Entonces, después va a regresar sus pares electrónicos al oxígeno. Bueno, después la carga negativa del oxígeno, uno de sus pares va a sustraer el hidrógeno para regresar sus pares al nitrógeno y así quitar la carga negativa del nitrógeno. Entonces, como resultado, tenemos la LH55, el etanol y el 4-metil ácido benzosulfónico. Bueno, pasando ahora con resultados y ensayos. El primer ensayo que se realizó es el ensayo MTT para una prueba de citotoxicidad y el otro ensayo es el ensayo de difusión en disco. Bueno, para la prueba de citotoxicidad, este tipo de ensayos
son capaces de detectar mediante diferentes mecanismos celulares los efectos adversos de interferencia con estructuras y propiedades esenciales para la supervivencia celular, proliferación y funciones. Dentro de esto se encuentran la integridad de la membrana y del citoesqueleto. Comúnmente, en los estudios de citotoxicidad in vitro sobre líneas celulares se emplean diferentes métodos de tinción celular con el fin de estimar de manera directa el número de células viables presentes dentro de un tratamiento. Una prueba ideal una prueba in vitro para evaluar la proliferación celular y la citotoxicidad debe tener características principales de simplicidad, rapidez, reproducibilidad, sensibilidad y efectividad. Con respecto al MTT, este es un compuesto perteneciente a la familia de las sales de tetrazolio. Este tipo de compuesto es un tipo de compuesto coloreado de color azul y permite determinar la funcionalidad mitocondrial de las células tratadas. Este método ha sido muy utilizado para medir la supervivencia y la proliferación celular. Para este caso, la citotoxicidad de los compuestos principales se evaluó mediante 8 líneas celulares de mamíferos, como se muestra en la pantalla, y una línea celular de fibroblastos. La viabilidad celular fue determinado por este ensayo justamente. Y en general, los valores de crecimiento están en el rango de 14 a 25 micromoles para la KWKL35, a excepción del caso de la CT183, que es no citotóxico y que está por debajo de los 25 micromoles. Bien, ahora pasando con los ensayos en difusión en disco. Para esta parte, el método de difusión en medio de agar fue de Mueller-Hinton y se utilizó el medio MHF, sangre de caballo al 5%, añadida a Mueller-Hinton para las distintas cepas. En este caso, para la resistencia de E. coli a los compuestos del 1,3,4 oxadiazol, pues era principalmente la cepa a estudiar para comprobar si se resiste al derivado del 1,3-oxadiazol, como se mencionaba anteriormente. Se comenzó haciendo los ensayos en difusión de disco y se calculó la inhibición microbiana en la E. coli. Para este caso, para los 3 compuestos identificados previamente como los más prometedores, CT169, CT183 y CT1115. Sin embargo, no se observó zona de inhibición en la cepa, como se notó en la KWKL35. Para esta parte se llevaron a cabo experimentos usando una cepa eliminada para la TOL-C. Y de hecho, en E. coli la vía de flujo de fármacos antimicrobianos se compone de la membrana externa de la porina TOL-C combinada con bombas de membrana citoplasmática que pertenecen a las superfamilias principales. Se ha documentado la inhibición del crecimiento en presencia de la KL35 cuando la bomba ACRAB es inactivada, lo que indica que la KL35 es expulsada por la bomba de flujo multidrogas ACR-TOL-C en E. coli. La inactivación de TOL-C en presencia de 1,3,4 oxadiazoles da lugar a un crecimiento restringido, mostrando un halo de inhibición de 19 milímetros en análisis de la inhibición del disco y de la inhibición microbiana.
justamente de 0.25 micromoles para CT1-115, el derivado más potente con respecto al halo de inhibición de WKL35 y de 22 milímetros a una inhibición de microbiana de 2 micromoles. Estos datos confirman que los compuestos 1,3,4 oxadiazol descritos aquí son expulsados por la misma vía que la WKL35. Y dado que el sistema TOL-C existe solo en bacterias gram negativas, estos resultados también explican por qué los compuestos son principalmente activos en cepas bacterianas gram negativas o en cepas que carecen de eflujo eficiente. Pruebas biológicas. La primera prueba que hablaremos es la actividad anticancerígena in vitro de los derivados del compuesto 1,3,4 oxadiol-insaturado 6A-J sobre las líneas celulares MCF-7, MDA-MB-231 y 4T1 por el método de rezazurina. Este ensayo es muy común para determinar actividad anticancerígena in vitro. Se realizan en placas de 96 pozos, en donde se sembraron células ya antes mencionadas, como la MCF-7, MDA-MB231 y 4T1, como podemos ver en nuestra diapositiva, con su control. Y ya sembradas estas células, están bajo una concentración de 5.000 células por pozo en el medio, con DMEM, suplementado con 10% de suero fetal bovino. La placa se incubó por 24 horas a 37 grados Celsius y posteriormente se decantó el medio de cultivo. Y se trató a estas células con las concentraciones séricas del compuesto a analizar. Se trabajaron con concentraciones de 0.1, 0.5, 1, 2, 3, 4 y 5 gramos por mililitro. Como control se utilizaron a las células correspondientes del medio de cultivo sin tratar adicional. Ya pasadas las 24 horas del tratamiento sobre las células, se decantó el medio de cultivo con el tratamiento y posteriormente se le adicionó a cada pozo 100 microlitros de este mismo medio, del DMEM, sin suplementar. Y aquí se le agregó la rezazurina al 10%. La placa se incubó durante 4 horas en condiciones estándar. Una vez ya cumplido el tiempo de incubación, las placas fueron leídas a una longitud de onda de 535 nanómetros. Eso de excitabilidad. Y se leyó a 595 nanómetros en emisión, todo por un lector de placas. Bueno, aparte de los ensayos que venían en el artículo, nosotros buscamos más ensayos sobre el 1,3,4 oxadiazol para como dato adicional. Entonces, pues encontramos el ensayo de hemolis in vitro de los derivados del 1,3,4 oxadiazol insaturados de 6A-J sobre sangre periférica de humano. Entonces, bueno, el aislamiento de los glóbulos rojos se realizó tomando 4 mililitros de nuestra sangre humana, que se estabilizó con ácido etilendiaminotetracético, ADTA, y después, para eliminar el plasma y la capa leucocitaria, la muestra estabilizada se centrifugó durante 5 minutos. Y los glóbulos rojos remanentes se revelaron en 2 mililitros de PBC isotónico estéril. El ciclo de lavado se repitió 5 veces hasta que no se observó trozos de plasma. Y bueno, el ensayo para determinar la actividad hemolítica in vitro se realizó en una placa de 96 pozos, lo cual se preparó mediante la obtención de 4 mililitros al 5% de hematocitos de una
dilución de 200 mililitros de glóbulos rojos con PBS para posteriormente tomar 0.2 mililitros de la suspensión y mezclarlo con 0.8 mililitros de compuesto que se encuentra a una concentración de 5 miligramos por mililitros de BS. Bueno, otra ensayo biológico pues fue la actividad citotóxico en in vitro de los derivados de 1,3,4 oxadiazol insaturados de 6A-J en esplenocitos murínicos por el método de Rasazurina 4. Entonces, pues como sabemos, el ensayo para determinar la actividad citotóxica en in vitro se realizó en una placa de 96 pozos, donde se sembraron células esplematocitos murínicos a una centrifugación de 20.000 células por pozo. Después, en medio de DMEN suplementado con 10% de suero fetal bovino y se incubó por 24 horas a 37 grados centígrados en una atmósfera de dióxido de carbono al 5% y después se reemplazó el medio de cultivo en medio fresco, el cual contenía la concentración de 5 miligramos por mililitro del compuesto a analizar. Y bueno, mientras tanto también tenemos el compuesto 6F y se evalúa 0.05, 0.25, 0.75, 1, 2, 3 y 5 miligramos por mililitro y se realizó como control las células en medio de cultivo. Bueno, después de esto, transcurridas las 24 horas de tratamiento sobre las células, se decantó el medio de cultivo con el tratamiento y bueno, después se adicionó a cada pozo 10 mililitros de medio de MEN sin suplementar y resazurina al 10% y después la placa se incubó durante 4 horas en condiciones estándar y una vez cumplido el tiempo se incubaron las placas, fueron leídas a una longitud de onda de excitación de 535 nanómetros y de emisión de 595 nanómetros en el lector de placas. Síntesis y evaluación antimicrobiana in vitro de nuevos compuestos 1,3,4-oxadiazoles que contienen restos de 5-cloro-2-metorxifenilo. Sabemos que este compuesto tiene una amplia variedad y gama dentro del campo de la medicina. De los nuevos compuestos podemos destacar al 4-A-H. Este ha sido sintetizado y se caracteriza por diferentes estudios espectrales. Todos los nuevos compuestos fueron examinados bajo estudios antibacterianos y antiinflamatorios. La formación del 4A-H se confirmó mediante el registro de FT-IR por análisis elementales, también por 1-HNMR y espectros de masa. La actividad antifúngica in vitro de 4A-H se estudió contra Fusarium oxysporum. Otras variedades de encontramos al 4C, 4F y 4G que también presentaron esta actividad contra la F. oxysporum. Por otro lado, las series de 4A-H presentaron inhibitoras en problemas antiinflamatorios. Entre ellos destacan la 4H, el 4B, 4A, 4D y 4E. Mostraron actividad inhibitora moderada en procesos y en enfermedades inflamatorias.
información adicional al tema, mencionaré una de las aplicaciones del oxadiazol o de sus derivados, en este caso la STAC3, la cual se trata de una oncoproteína que se encuentra activa de manera constitutiva en cerca del 70% de los tumores sólidos, incluidos el mieloma múltiple, los varios tipos de linfoma, leucemia, el cáncer de seno, así como también el cáncer de próstata, el carcinoma de ovario, el melanoma y también el carcinoma renal. Para este caso, el STAC3 activo se ha trabajado con una clase nueva de fármacos antineoplásticos y de terapia contra el cáncer, ya que está asociado contra la iniciación, progresión, malignidad y resistencia a los fármacos, las cuales justamente son propiedades de las células madre del cáncer y que son de recurrencia en los tumores. Para este caso se ha descubierto el 3-2,4-diclorofenoximetil, 5-triclorometil 1,2,4-oxadiazol como el inhibidor de moléculas pequeñas del STAC3, que en este caso puede ser utilizado en la terapia contra el cáncer dirigida justamente para el STAC3. Para finalizar las conclusiones, se tiene que los derivados del oxadiazol muestra una fuerte actividad bacteriana. Algunos derivados del 1,3,4-oxadiazol al presentarse ante ensayos biológicos pueden llegar a mostrar una gran actividad de amplio espectro. Los compuestos 1,3,4 de oxadiazol presentan actividad farmacológica y antimicrobial. El KL35 es el compuesto del oxadiazol más activo. Este muestra una fuerte actividad bactericida. Y por último, el 1,3,4 oxadiazol 4A-H presentan actividad antibacteriana, antiinflamatoria contra cepas bacterianas patógenas. Y eso sería todo de nuestra parte. Gracias.